Estamos en los estudios con la presencia de la actriz Thelma Fardín. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te recibió el Chaco? Con calor, pero me dicen que no me queje, que es poquito, que no Pero es un día tan grave, que está fresco. está fresco, Sí, así estoy que con bien. saco. Sí, sí, te veo. Bueno, ¿por primera vez en la provincia? Vine cuando era muy chica, le contaba recién a las compañeras que también tuvimos un aterrizaje de emergencia volviendo de un viaje, pero estuve 2 minutos, así que sí, la primera vez a conciencia. Bien. ¿Llegaste hoy? Llegamos hoy, sí, hoy temprano. Bueno. ¿Tuviste oportunidad de recorrer la ciudad? No, la verdad que nada, teníamos muchas actividades pautadas y un poco también el viaje es eso, más allá de la ciudad, Claro. recién vengo del CAB, de compartir con mujeres sus historias y el trabajo que están haciendo y la verdad que también eso es lo más enriquecedor para mí de estos viajes. Bien. Thelma Fardín es actriz, forma parte de un colectivo de actrices, pero hoy viene a la ciudad de Resistencia, a la librería de un amigo que está cumpliendo 30 años, Librería La Paz del Pato Biseglia, al que le mandamos un saludo afectuoso como siempre. Lo hemos acompañado durante buena parte de estos 30 años, primero al padre del Pato y ahora a él. Así que verdaderamente es un gusto tenerte aquí en los estudios. Contar a la audiencia de qué se trata esta especie de autobiografía, ¿no? Tu libro. Es una autobiografía, de hecho el arte de no callar como subtítulo tiene autobiografía entre el silencio y la impunidad, porque es un poco ese paréntesis, ¿no? De lo que hay entre el pacto tácito que nos hacen firmar a las víctimas de violencia sexual y el camino que una puede recorrer hasta tener algún tipo de acceso a algo que se parezca a la justicia. De hecho, recién hablábamos con las compañeras y me parece que ellas daban un enfoque interesante en este sentido, ¿no? Cómo hay que cambiar cuando una se adentra en el universo de lo que realmente es someterse a hacer una denuncia de esta índole. Es profundamente revictimizante y Claro, ni siquiera hace falta tener conocimientos jurídicos para darse cuenta desde el sentido común que el sistema no garantiza la sanación ni hablar de la justicia. Cuando uno va a las cifras de 1000 abusos son denunciados 100 y de esos 100 solamente uno consigue condena. Entonces, evidentemente, estamos frente a un sistema incapaz de dar respuesta a una necesidad de la sociedad que en este momento se ve con lupa, ¿no? Creo que logramos llevar a hacer realmente de algo personal, algo político, hacernos carne de esa frase del movimiento feminista de todos estos años y creo que ahí nos damos cuenta cuando nos adentramos que como sociedad tenemos esta idea de, bueno, esperemos a ver qué dice la justicia o que vayan a la justicia como además sumándole otra obligación a la víctima. claro. Eh, entonces el libro trata un poco de desandar ese camino y entre mi historia personal, que siempre, ¿no? Desde lo personal uno puede realmente como hablar de algo particular, contar cuál es la realidad más allá de lo que se usa como titulares, ¿no? Para la prensa, titulares jugosos, qué hay realmente detrás de todo eso y cómo mi caso realmente es la regla y no la excepción. Justo estamos en un momento en el que a nivel judicial sí me estoy convirtiendo de alguna forma en la excepción porque están habiendo avances Sí, que son muy difíciles de ver en general en las causas y eso evidentemente tiene que ver con la situación de privilegio en la que me encuentro por el grado de exposición que muchas veces digo es lo difícil y es también es el arma de doble filo, ¿no? Es lo que claro. también hace que el caso tenga visibilidad y hasta podría decirse cierta presión para que se avance en lo judicial, cosa que no pasa con todos los casos. Sí, te iba a decir precisamente que fuiste la llave que abrió muchísimas puertas desde el punto de vista de permitir con tu caso, con tu lamentable caso, que muchas mujeres se hayan animado a denunciar o a poder darle visibilidad a una cuestión que a lo mejor venía de muchísimos años, por cultura, por lo que fuere, y tu expresión, yo tengo grabada tu expresión el día que lo hiciste con ese colectivo de actrices, fue impactante, fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Este, eh, Te digo televisivamente hablando, ¿no? O sea, ver eso fue tremendo, pero sirvió y mucho
por ahí no es lo que vos esperás. Vos esperás, además de justicia, creo, por lo menos es lo que yo interpreto, que haya sido este eslabón que permitió que muchas mujeres, ya es una cosa muy importante. Sí, yo creo que no, realmente no nos imaginábamos ese nivel de impacto, sí sabíamos, pudimos de alguna manera analizar en qué contexto se iba a hacer pública la denuncia, asumiendo que la pata más fuerte de Actrices Argentinas es la posibilidad de visibilizar cuando realmente en cuanto a militancia feminista, este es un movimiento que está, Actrices Argentinas es un colectivo que está en Sí, pañales dentro de un movimiento que históricamente en Argentina tiene muchísimos años de trabajo, de militancia constante. Tenemos un feminismo hijo y nieto de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que salieron a tomar las calles, entonces creo que tiene eso en su ADN, nuestra manera de militar el feminismo. Digo, estamos en un momento en el que de manera global se está hablando sí, de esto. De hecho, en el 2018, mientras nosotras dábamos la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, en Estados Unidos se movilizaba el Me Too, pero creo que Argentina en particular tiene una manera de tomar este tipo de causas que espero sí, digo, nosotras no nos imaginábamos que era tan grande la olla que se tenía que destapar. Sí sabíamos que no era un caso aislado, que justamente por eso lo hacíamos de manera colectiva. Eh, Creo que además era un momento que la coyuntura llevaba a que como sociedad habláramos de esto. Creo que me tocó a mí quedar en este lugar, pero era un tema que íbamos a debatir en breve. Supimos usar esta herramienta de visibilización que tiene Actrices Argentinas, eh, y, y de alguna manera lograr instalar el tema. Nuestro gran miedo era que esto se farandulice y que no se claro, politice, ¿no? Porque muchas veces, bueno, es lo que pasa con este tipo sí, de denuncias. Creo que ha subido el nivel de cómo se tratan estos temas desde la prensa, ¿no? Cada factor de la sociedad hace a de qué manera vamos a por supuesto. avanzar en esto, si esto va a quedar como un paréntesis o si realmente vamos a tomar medidas, no solo desde el Estado, que por supuesto tiene la responsabilidad, sino como sociedad, ¿no? Y también qué le reclamamos al Estado, no Claro, solamente levantar el dedo y reclamarle, sino entender desde qué lugar y cuáles son realmente los cambios que hay que hacer para prevenir y para que aquellos que ya están en esta situación tengan acceso, no sé si es a justicia, acceso a una sanación, ¿no? Porque claro. muchas veces el sistema de justicia es profundamente revictimizante, no es necesariamente Sí, sí, y una aparte herramienta sanadora. tremendamente largo. Bueno, estas denuncias tardan aproximadamente 7 años desde que se empieza el proceso hasta que se consigue una condena, y lo que te decía antes, condena consiguen de 100 casos solamente Uno. uno, y evidentemente entonces esas 99 personas, porque digo, mujeres, vos hablabas de mujeres, también hay hombres que se Sí, están animando a hablar afortunadamente. Por supuesto, digo, estadísticamente uno ve y evidentemente son más las mujeres las afectadas, pero de todas maneras en la violencia sexual, en la infancia, no, también hay muchísimos niños, sí, y creo que justamente estamos logrando destapar esa olla, pero tenemos que entender, por un lado, qué vamos a hacer con aquellos que ya están inmersos y cómo vamos a prevenir. Y no necesariamente desde lo judicial se puede prevenir, es más no, una cuestión de salud la manera en la que uno puede prevenir, y entender también que esto se da en un contexto, ¿no? Digo, no son personajes aislados los que cometen este tipo de delitos, son también producto de una sociedad patriarcal, totalmente, capitalista, entonces hay que entenderlo totalmente. en esa coyuntura. O sea que ayer me conmocionó una noticia. Nosotros tenemos un portal de noticias muy importante aquí en la región, se llama Chaco Día por Día. Y una de las noticias principales nuestras era que el Chaco era una de las provincias con mayor cantidad de abusos sexuales en la niñez. Cosa increíble. Yo esto lo converso con colegas, y antes no pasaba, pasaba. Ahora se le está dando visibilidad y por eso nos impacta tanto cómo salen los casos a la luz. Yo creo que sí, que tiene que ver con eso, ¿no? Justo el 19 de noviembre, hace 2 días, asumo que también por eso es que salió Sí, este informe, fue el día en contra de la violencia en la infancia, sí. que también hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces dice la violencia sexual infantil y no hay abuso sexual infantil, hay abuso sexual a A los niños, a menores. menores. Em, Creo que tiene que ver con eso, con que
empezamos a llevar la mirada hacia ahí. El informe decía que aumentaron las denuncias. Es muy difícil demostrar que es directamente proporcional al efecto que tuvo la denuncia que se hizo pública en diciembre. Creo que es todo un proceso que Sí. estamos viviendo, ¿no? Hablar de conquistar más derechos para la mujer también nos llevó para la mujer, para las disidencias, para todo aquello que no encaja en esta caja que nos quiere meter el sistema en el que vivimos. Y yo sí creo que es un momento en el que se está visibilizando, porque uno escucha, también es un momento en el que conviven muchas generaciones. De hecho, por cómo ha cambiado la expectativa de vida, es la primera vez Sí. en la historia que conviven tantas generaciones y uno escucha la diferencia abismal. Yo tengo 27 años, la diferencia que hay entre mi edad y alguien de 15, y ni hablar cuando uno escucha a las mujeres de 80 años que han vivido una realidad totalmente distinta. Entonces, no creo que esta forma de violencia es producto de este sistema que tiene siglos, y que hoy por hoy lo primero que hay que hacer, ¿no? Visibilizarla, entenderla y a partir de ahí trabajar para modificarla. ¿Cómo va la causa? Avanza sorprendentemente mucho más de lo que yo el día que me tomé el avión a Nicaragua me imaginé que iba a avanzar, porque hay que entender también que Nicaragua, y esto no lo hablamos, a mí me llama la atención cómo hablamos tanto de Venezuela y no se habla de la situación institucional de Nicaragua. Nicaragua prácticamente no tiene Estado de Derecho. Sí. De hecho, hay una denuncia, el presidente, yo me atrevo a decir dictador, Ortega tiene una denuncia por parte de su hijastra Zoila América, una denuncia de abuso, y ella se tuvo que exiliar, Sí. está exiliada en Costa Rica. Entonces la verdad que mi expectativa en relación a cómo iba a avanzar la causa era muy limitada, y afortunadamente, y creo también producto de la presión que se genera Claro. desde la visibilidad que se le dio a mi caso, que de vuelta, ¿no? Digo, no es la realidad de todas las mujeres, es la No, por realidad de solo de supuesto. este caso, o de algunos, pero que se pueden contar con los dedos de una mano. Avanza, ahora estamos esperando a ver qué resuelve Brasil, ¿no? También, digo, entra de repente, tiene, más allá de lo judicial, tiene una connotación de política internacional, cómo deciden posicionarse cada uno de esos países en relación a la temática. Así que veremos cuál es el camino que decide tomar Brasil. Bien. Me interesa preguntarte tu carrera artística a partir de la denuncia. ¿Cómo continuó? ¿Tuviste dificultades para tener contratos laborales? Yo creo que lo mismo que le pasa a cualquier artista que decide tomar una posición política, ¿no? Y pronunciarse de alguna manera, porque digo, más allá de que esto no tiene que ver con una bandera política, es un posicionamiento político. Incluso creo que hay que retomar la palabra política y llevarla a ese territorio y no a las banderas, Sí. ¿no? Me parece que hasta nos puede hacer bien como sociedad. Entonces, entiendo, por supuesto, que algunos espacios, de la misma manera a mí y que a cualquier otra mujer que a lo mejor en otro contexto, Sí, a sí. una abogada que después le cuesta conseguir trabajo en estudios de abogados, no en bufetes, creo que de alguna manera sí pudo haber habido algún tipo de impacto. Después hay que entender que estamos en un momento del país muy crítico, donde hay poco trabajo y la cultura es lo que primero lo siente. Y a su vez la verdad es que yo no me puedo quejar, porque todo este año trabajé muchísimo, hice 2 películas, estoy haciendo una obra de teatro, ensayando otra. Entonces también a la larga terminó funcionando como filtro para permitirme trabajar con la gente con la que realmente quiero trabajar, porque me Claro. siento cómoda en esos espacios. Entonces, por supuesto que no voy a obviar que evidentemente a la hora de llamarme Televisión. se considera eso, pero la verdad es que es muy difícil decirlo porque hay muy poca producción de Sí. televisión. Realmente estamos en un momento de una sequía total en Sí, mi sí. rubro. Así ¿Y que, en teatro qué estás haciendo? Nahuelito, es una ¿Dónde? obra en el método Kairos de Matías Puricelli con Victoria Raposo. Y somos dos amigas. Es una historia de un vínculo de amistad y de cómo el amor muchas veces se transforma en cosas negativas sin que podamos entender desde qué lugar. Creo que hace un trabajo muy sensible la obra en ese sentido, y son dos amigas que se van a buscar el monstruo, a tratar de avistar al monstruo en el Nahuel Huapi, y finalmente ese monstruo que están buscando afuera está adentro de ese propio vínculo. Claro. Este, la verdad que me alegra que hayas venido al Chaco. ¿Cómo marcha el libro?
Muy bien, bueno, también, ¿no? Se ve envuelto en una situación del país donde otra vez la cultura y lo primero que recortamos, por supuesto, todos, todas, son ese tipo de Sí, inversiones, ¿no? Que una puede hacer en un libro. A mí lo que más maravillada me tiene del libro es lo que pasa con la gente, ¿no? Cómo la conferencia de prensa en diciembre tuvo su impacto y generó que mucha gente se animara a hablar, a contar su historia y a mucha gente con eso a lo mejor no le alcanzó y recurrió al libro, y no solo al mío, sino a muchos libros en sí, esa sí. temática como herramienta. Para mí fue una gran herramienta. Los libros, esa sensación de que te acompaña alguien con una historia parecida a la tuya en la cartera y eso es que da como un abrazo. El libro tiene esa intención, dar ese abrazo que por ahí yo no le puedo dar a cada persona que me escribe o que está en una situación similar. Eh, y muchas historias de que el libro funcionó como una herramienta más para poder sanar algo del proceso y para poder hablar con las necesidades de cada persona, ¿no? Porque también hay que ver qué es hablar. Para alguien puede ser ir a la justicia, para alguien puede Claro. ser contárselo a su familia. Así que siga generando ese dominó de ruptura del silencio es un honor para mí. Claro. ¿Tu familia Mi familia, acompañándote? sí, siempre, siempre. Y mis amistades sobre todo, ¿no? Yo creo que la familia también se compone más allá de lo biológico, Claro. es En lo que realmente los uno vínculos que elige. uno elige, más allá de lo trillada que puede sonar Sí, la sí. frase, la verdad es que yo encuentro en mis amistades una contención enorme, por eso también sé que soy una privilegiada porque tengo un círculo con una red que me contiene, donde puedo caer y descansar. Bien, te agradezco la visita porque tendrás muchos compromisos en esta venida al Chaco. ¿Y hasta cuándo te quedas? Mañana. Bueno, Mañana bueno, temprano, por eso lo veo difícil poder conocer, pero ojalá pueda hacer ahí un recorrido, un un paseíto. gusto verdaderamente que hayas Muchas gracias. estado con nosotros en esta tarde calurosa en la ciudad de Resistencia. Esto se llama Agenda Circular. Telma Fardín estuvo con nosotros.